Raúl, ahora y el trabajo que se está realizando en la lucha contra la trata de personas. Y el rol que tiene el Estado en esta lucha con este problema, que está tomando trascendencia por algunos casos que llegan a la justicia, pero el tema de la trata de personas con fines de explotación laboral es materia de trabajo permanente, justamente del Ministerio de Trabajo de la Nación, y tenemos con nosotros al subsecretario de Relaciones Laborales, Álvaro Ruiz, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Y Álvaro Ruiz está llegando de un encuentro que se hizo la semana pasada en Puerto Iguazú, justamente para tratar este tema, que no es el primer encuentro además. No es el primero, se hizo uno regional en Noroeste, Salta y Jujuy, en la ciudad de Salta, a principios de octubre. Y lo importante de estas actividades tienen que ver con una acción que se instaló a partir de marzo de este año, la búsqueda de una coordinación más efectiva entre los distintos ministerios. Hay 6 ministerios: Educación, Interior, Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo, y varias áreas, agencias que pueden o no estar dentro de las áreas ministeriales, como la FIP, la ANSES, el RENATEA, el INADI. Es decir, la idea es trabajar todos en conjunto para fortalecer justamente una acción coordinada y útil. Las jornadas tienen por objeto tomar contacto con las experiencias territoriales, provinciales, pero además con los actores sociales, fundamentalmente con los representantes de organizaciones sociales y sindicales. Álvaro, el problema o los eslabones a cerrar para combatir como se debe la trata de personas, ¿tiene que ver con la falta de denuncias, con falta de conciencia de quienes actúan en el área? Tiene que ver con una serie de dificultades como tales, son las culturales, así algunas cuestiones que naturalizan situaciones de abuso o de explotación laboral. Hay una menor visibilización del problema de la trata con fines de explotación laboral. En realidad lo más visible es aquella que tiene fines de explotación sexual, pero lo cierto es que este constituye, junto con el narcotráfico y con el tráfico ilegal de armas, los negocios ilícitos más importantes en el mundo. Es decir, que lo que enfrentamos en general son organizaciones internacionales y también locales que se ligan a este tipo de actividades o que benefician a empresas que no tienen en este sentido una responsabilidad social ni el cumplimiento de la ley en torno de las contrataciones, el control de las contrataciones. Álvaro Ruiz es además el titular de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, uno de los organismos que se creó después de la reforma de todo lo que tuvo que ver con la ley del peón rural y demás. Mencionabas recién el tema de la explotación sexual como uno de los mecanismos o formas que adopta la trata de personas. ¿Qué está pasando con el trabajo rural en esta materia? En esta mesa interministerial que se constituyó por instancia del Ministerio de Trabajo a principios de este año, focalizamos el problema de la trata en el caso de la explotación laboral, pero fundamentalmente focalizándolo en el ámbito rural, porque es allí donde se verifica una cantidad de casos relevantes y hay acciones que vienen desarrollando los distintos organismos de Estado, el propio Ministerio de Trabajo a través de las áreas de fiscalización, la FIP, con una serie de dispositivos para justamente rescatar de esta situación las personas, pero que se encuentran fundamentalmente con un sistema de contratación que genera una gran irresponsabilidad de los sectores empresarios en torno a las condiciones en que son trasladadas a estas personas, la forma en que habitan o alojan determinado tipo de campamentos, la provisión de alimentos. ¿Tienen colaboración del sindicato del sector, la UATRE? Porque desde el lado de Jerónimo Venegas se han escuchado muchas críticas, primero a la reforma del sector, ahora críticas a la forma en que se definió el salario del peón rural, que acusan de haber tirado para atrás, digamos, en términos sindicales, el tema del acuerdo salarial. En realidad, una primera aclaración es que hay una diversidad de sindicatos rurales, del cual, de ese ámbito, de ese universo, la UATRE es el principal en el orden nacional. Hay una acción del sindicato que en general no se compadece con las necesidades del sector y una presencia activa sindical en la defensa de los intereses de los trabajadores rurales. Y esto además se ha puesto en evidencia en 10 años que administraron el registro que se llamaba RENATRE en aquel entonces y que no pudieron
llevar adelante acciones útiles en torno a estos problemas de la trata de personas, pero tampoco en orden a la gran informalidad laboral que hay en el sector. Es lo que se viene de algún modo combatiendo hoy a través de la transformación de ese organismo en el RENATEA, un organismo público estatal y por supuesto la acción del Ministerio de Trabajo. En lo que hace a las situaciones en torno a algunas quejas que se sostienen de ese sector, es en realidad una mirada sesgada y que distorsiona la realidad. En términos del salario del peón rural que acabamos de fijar la semana pasada, se han mantenido los parámetros que venimos fijando desde hace ya 3 años en tener un 20% por encima del salario del mínimo vital como brecha en favor de los trabajadores rurales. Y además en este caso no había homogeneidad del sector patronal, no había acuerdo tampoco para fijar una cuota solidaria para los trabajadores no afiliados. Es decir, que lo que hizo el Ministerio de Trabajo no fue fijar, sino el Estado, Trabajo, Agricultura y Economía, que son las áreas representadas en la Comisión de Trabajo Agrario, hicieron una propuesta. De esa propuesta, las entidades empresarias que votaban, que tenían el turno para votar, aceptaron esa propuesta, que era del 24%. Si uno además le suma el 2% que no se le descuenta a los trabajadores, estamos en un 26% de aumento. Muy bien, Álvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales, lo comprometemos para seguir con el tema, porque indudablemente sobre el tema del peón rural y la trata de personas en general es un tema para estar siguiendo muy de cerca, ahí estar informando mucho que en general no se informa. Gracias por la visita. Ustedes, compañeros, nos cuentan cómo seguimos.